Muy buenos días de nuevo a todos y a todos los que nos saludan a través del chat. También sean bienvenidos a esta subclase de Chikun online que la Escuela Yerba transmite desde nuestras hermosas instalaciones en la ciudad de Bochalema, norte de Santander, donde siempre, como les digo, son bienvenidos, están invitados a vivir una experiencia de salud, de felicidad. Estoy feliz de acompañarlos a ustedes hoy en esta clase en su camino de elevación de la conciencia, de la salud, de la amistad, de la felicidad, para que como familia sigamos en este hermoso propósito de control emocional, de alcanzar salud, madurez mental. Vamos a saludar y les cuento a qué nos vamos a dedicar el día de hoy. Shin. En unión con todos los maestros del pasado, del presente y de siempre, damos inicio a nuestra clase de Chikun en la Escuela Yerba en la mañana de hoy. En unión con ellos, saludamos. Tian. Bueno, familia, hoy vamos a dedicar esta clase al quinto movimiento del Chikun básico de la salud. Hemos hecho el recorrido por los 5 movimientos. Hoy vamos a cerrar esta práctica recordando este quinto movimiento llamado alcanzar las estrellas. Es muy importante darnos cuenta del recorrido que hemos hecho de estos 5 movimientos del Chikun básico de la salud. Hemos ido trabajando primero en dejar la tristeza, luego en ir cada día más superando esos miedos y dándome cuenta que sí puedo obtener resultados. Luego me animo, pero quiero tenerlos muy rápido y entonces me frustro, y para eso está empujar la montaña, para seguir perseverando, para no frustrarme porque no la conseguí a la primera. Y después llega la compasión, la misericordia, y entonces nos encontramos sostener el cielo para poder trabajar en nuestro corazón y ser más compasivos conmigo y con el otro. Y hoy nos encontramos con alcanzar las estrellas. Voy a seguir obteniendo este resultado, voy a seguir trabajando, pero eso requiere trabajo interno, requiere práctica. Alcanzar las estrellas es el quinto movimiento del Chikun básico de la salud que nos permite fortalecer dos órganos muy importantes, el páncreas y el vaso. A nivel físico los restablece, los sana, y a nivel mental y emocional nos ayuda a cambiar, transformar este desajuste de la conducta tremendo, un gran obstáculo para nuestro camino de la evolución espiritual, como es la fantasía. Alcanzar las estrellas en el lenguaje espiritual significa que yo quiero elevar mi conciencia hacia las estrellas que representan los maestros espirituales. Este mensaje es muy importante porque yo quiero alcanzar las estrellas, obtener esa información, llegar a ese conocimiento, pero durmiendo, estando acostado, no practicando, viniendo solo a la clase de hoy y si acaso estoy presente, porque estoy pensando en otra cosa, estoy en otro momento, no estoy conmigo. Entonces está la fantasía ahí, que es querer alcanzar las metas sin recorrer los caminos. Es decir, yo quiero alcanzar felicidad, madurez mental, pero durmiendo en mi casa, vengo aquí a la clase y no vuelvo a repasarla durante el día, el fin de semana como no hay transmisión, entonces pues tampoco hay transmisión mía y yo no me hago cargo. Es querer adelgazar, pero no voy ni siquiera a un gimnasio, ni siquiera me pongo en cómo será que debo alimentarme para no seguir engordando. Es querer obtener un título, pero que me llegue a la casa y no ir a la universidad, o tal vez hasta pagarlo. Todo eso es lo que en la vida diaria nos damos cuenta cómo somos fantasiosos. Hay muchas formas en que nosotros vivimos en la fantasía. El maestro nos recuerda siempre, la gente común y corriente, el 95% de sus vidas están en la fantasía. O sea, el 95 al 100, hay solo 5%. Después de la fantasía, rápidamente llegamos a la locura. Entonces, nosotros debemos ponernos en acción, darnos cuenta que para obtener un resultado hay que recorrer ese camino, no llegar allá simplemente por la vía fácil,
por los métodos que el mundo me muestra. Todo eso es lo que yo debo reflexionar y decir, no, así no lo voy a conseguir, incluso en un camino espiritual. Entonces es muy importante este movimiento para mantenernos así, con los pies en la tierra, la mente en el cielo, las manos en el trabajo y el corazón en la virtud. Es tan hermoso poder hacer la introspección de este movimiento y trabajar en mí mismo, que es donde yo debo obtener los resultados. Y poniéndome en acción con este chikun, que es para el control emocional, para darme cuenta en el día a día cómo estoy en esas emociones que estamos trabajando con estos movimientos, si me hace falta, si todavía me pongo bravo por todo, si todavía no acepto nada, pues tienes que practicar más. Para eso está alcanzar las estrellas, para que dejes la fantasía y te pongas a hacer lo que hay que hacer para obtener ese resultado. No de aquí para afuera, pero para adentro nada. Nos toca ponernos en acción, porque así es como conseguimos realmente elevar la conciencia, practicando, estudiando y haciendo cosas diferentes a lo que veníamos haciendo para cambiar el resultado. Si yo quiero ser sano, si yo quiero tener la atención normal y creo que solo tomándome las pasticas voy a obtener eso, pues estoy fantasioso. Pero si ya decidí dejar la sal, dejar la carne, dejar de ser tan inflexible, ser menos controlador, estar más relajado, ok, estás haciendo el camino. Hay que seguir practicando. Para eso es alcanzar las estrellas. Quinto movimiento del Qigong básico de la salud. Fortalece dos hermosos órganos, el páncreas, órgano de los afectos, y el vaso, órgano que contiene mi circulación, contiene lo más importante y valioso para mí, como es mi sangre, mi fluido, mi líquido vital. Alcanzar las estrellas. Hoy lo vamos a practicar con el sonido de la salud. Recuerden que cada movimiento del Qigong básico de la salud tiene un sonido. Para alcanzar las estrellas, el sonido de la salud es U. Y esa U, pues representa como vocal la introspección. Es hacia mí. Es U. Yo, todo vuelve a mí. Entonces, ¿en quién voy a trabajar? En mí mismo. Vamos a repasar el movimiento, se los voy a mostrar, a recordar cómo se pronuncia el mantra del sonido de la salud, que se hace al exhalar, y luego empezamos nuestro calistenia y toda la rutina habitual del Qigong. El quinto movimiento en posición de Uchi empieza entonces con las manos hacia las palmas hacia arriba a nivel de las ingles. Vamos a repasarlo con los ojos abiertos para que después, ya con los ojitos cerrados, tengamos mejor efecto con la respiración. A nivel de las ingles empieza y empezamos respirando por las 6 puertas, inhalando, subiendo las manos. A nivel del pecho, la izquierda queda por dentro y la derecha por fuera. Ahí termina la inhalación. Luego exhalo y la izquierda sube, la derecha baja y la acompaño con la mirada interna. Vuelvo a inhalar por las 6 puertas. Las palmas se miran, a nivel del pecho se rotan y ahora la derecha es la que sube y la izquierda baja. Con la mirada interna sigo la que sube. Vuelvo a inhalar por las 6 puertas y ahora voy a exhalar pronunciando el sonido de la salud. Inhalo. Las palmas se encuentran en el pecho, las roto y al exhalar, vuelvo a inhalar, roto mis manos frente al pecho y exhalo. Inhalo por las 6 puertas y vamos a terminar así nuestro repaso. Ok, entonces ahora vamos a comenzar nuestra práctica en la posición de Uchi. Todos en posición de Uchi,
Vamos a empezar primero calentando nuestro cuerpo, moviendo todas nuestras articulaciones, diciendo que sí. Vamos con decisión. Decididos a ser sanos y felices. A recorrer el camino de la salud y la felicidad. Que sí. Un sí amplio, como si la barbilla quisiera tocar el pecho y la parte posterior de la cabeza, la espalda. Bien amplio. Ahora con la cabeza diciendo que no, intentando alinear el mentón con el hombro. Un no rotundo, diciéndole que no a todo lo que me impida lograr salud y felicidad. Diciendo que no. Laterales, intentando llevar ahora la oreja al hombro. Eso. Estamos como dudando, no sabemos cómo es que es eso, que se consigue la salud, la felicidad. No tengo ni idea cómo es. Me reconozco como ignorante. Ok, no hay nada de malo en eso. Es simplemente que tienes un deseo de aprender y entonces vamos a rotar la cabeza hacia la izquierda, dándole la mensaje a la mente que estoy buscando información. Como no sé cómo se consigue eso de la salud y la felicidad, voy a buscar. Busco, reviso muy bien. Vuelta completa para hacia el lado izquierdo. Estoy buscando un maestro, una escuela, hacia el otro lado. Reviso bien. ¿Qué me ofrecen para obtener salud y felicidad? Que sea verdad, coherente. Tengo que tener criterio también. Muy bien. Ahora, hombros arriba. Eso, vamos, como chinos malcriados. Eso. Intenten llevar ahora los hombros a las orejas. Bien amplio. Vamos. ¿Qué pasó? No pude hacer bien las cosas. No me salió como yo quería. Bueno, ok. Vuelve a intentar. A mí qué me importa. Y como chino malcriado. No me frustro. Simplemente sigo dándome más oportunidades. Ahora vamos a hacer hombros hacia adelante y hacia atrás. La mente entiende todos los lenguajes. Y este nos quiere mostrar que si yo, ante una aparente equivocación, decido enconcharme o abrirme a las oportunidades, ¿qué es más tranquilo? ¿Qué será mejor? ¿Enconcharme o abrirme? ¿Qué hago? ¿Me doy una nueva oportunidad o me encierro? ¿Qué es lo que hacemos usualmente? Cada uno revise. ¿Cuál es su conducta? Porque este es un proceso de aprendizaje. ¿Cuándo termina? ¡Qué chévere! Hay que seguir aprendiendo. Genial. Muy bien, vamos a rotar los hombros hacia atrás. Soltamos todo eso, todos esos juicios, todo ese pasado. Solamente buena experiencia. Y la puedo ver de otra manera. No revivirla con dolor o sufrimiento. Simplemente lo suelto. Ya pasó. Ya aprendí. Qué bien, vamos a hacer rotar los hombros hacia adelante ahora. Ahora tengo que seguir, pero tengo que soltar las expectativas. Creer que las cosas van a suceder tal cual yo diga, me va a llevar a la frustración. Debo soltar eso. Debo aceptar simplemente que las cosas son como son y las personas son como son. Muy bien, vamos a rotar los brazos hacia adelante, bien estirados. Vamos, esos brazos bien arriba. Que se note la práctica, vamos. Estiraditos, hacia adelante. Que se encuentren las palmas de lo más alto por encima de la cabeza. Muy bien. Hacia adelante. Y las palmas por lo más alto encima de la cabeza, no es enfrente. Muy bien. Ahora hacia atrás. Palmas hacia atrás. Círculos. Eso, giren esos brazos bien rectos, sin parar. Vamos, fluido. Vamos volando en todas las direcciones.
Una para adelante y otra para atrás, cordinol. Eso. Fluyan en todas las direcciones. Reconozcan que el que va por otro lado no está mal, simplemente es el camino que tiene que recorrer. Cambio. Muy bien, una palma frente a la otra, frente al pecho. Vamos a rotar el tronco. Dejamos la cadera quieta, solo el tronco, como si estuviéramos exprimiendo una toalla. Vamos a exprimir nuestros líquidos acumulados que nos hacen sentir rígidos y adoloridos. Lleven la cabeza, la espalda bien hacia atrás, queriéndose ver la espalda. Rote bien el tronco. Rodillas fijas. Muy bien, laterales. Vamos a deslizar las manos por la costura del pantalón, intentando llegar al tobillo. Vamos. Estírense cada vez más, dense un poco más. Vamos. Estiren. Intenten llegar al tobillo, cada día un poquito más. Bien, vamos a hacer círculos con la cadera, hacia la izquierda, el tronco queda quieto, solo muevo mi cadera. Recuerden que esta articulación es muy importante, es la más importante del cuerpo, de la flexibilidad, del equilibrio, el centro de la felicidad. Nadie rígido puede ser feliz. Vamos, practiquen estos movimientos. Este también es un muy buen movimiento para equilibrar el chakra 2, nuestros ritmos, biológicos y no biológicos. Vamos. Cadera hacia la izquierda, tronco quieto. Ahora a la derecha. Bien amplios, círculos bien amplios. Muy bien, vamos a flejar rodillas, abajo, tronco derecho, flejo rodillas. La humildad. Lo superior se inclina ante lo inferior. Acepto exactamente lo que soy. Vamos, flejen rodillas, espalda, tronco derecho, no se agachen, no agachen la cabeza. Muy bien, punta de pies, talones. Punta de pies, talones, punta de pies, talones, sigan excesos, pero en equilibrio. Punta de pies, talones, punta de pies, talones. Muy bien, descansen un poco, recuperen el aliento. Ya estamos calientitos. Creo que sí. Entonces vamos a prepararnos ahora para el quinto movimiento. Respiración por las 6 puertas con los ojos cerrados a partir de este momento. Y vamos a respirar por las 6 puertas. Inhalo, expando el abdomen, contraigo el ano, sonrío. Visualizo los 6 chorros de luz blanca dirigiéndose al tálpiano inferior. Al exhalar, quito la sonrisa, relajo el ano, excavo el abdomen.
Inhalemos por las 6 puertas, lento, teniendo en cuenta todos los elementos al inhalar, visualizando los 6 chorros de luz blanca. Al exhalar, quito la sonrisa, relajo el ano, excavo el abdomen. Soy consciente de todos los elementos de la respiración. Inhalo, expando el abdomen, contraigo el ano, sonrío, visualizo 6 chorros de luz blanca, todos dirigiéndose al tántien inferior. Al exhalar, quito la sonrisa, relajo el ano, excavo el abdomen. Sigan respirando por las 6 puertas, acumulando más energía en el tántien inferior, que ahora vamos a dirigir con el movimiento hacia el páncreas, hacia el vaso. Estamos en este momento en la respiración energética mayor del ser humano. Con esta respiración estamos multiplicando hasta por 7 veces la capacidad de la célula de producir energía. Y con esta energía extra vamos a reparar nuestros órganos, rejuvenecer, adelgazar, regenerar tejidos. Es una energía maravillosa de sanación, la que estamos moviendo en este momento, acumulando y vamos a mover. Y también a nivel mental emocional, para transformar en este momento con el movimiento que vamos a practicar, la fantasía. Inhalo, expando el abdomen, contraigo el ano, sonrío, visualizo los 6 chorros de luz blanca. Al exhalar, quito la sonrisa, relajo el ano, excavo el abdomen. Vamos a prepararnos para el quinto movimiento del Qigong básico de la salud, alcanzar las estrellas. Preparados, manos a nivel de las ingles, mirando hacia arriba la espalda. Podemos comenzar. Inhalamos por las 6 puertas, lento. Cuando llegan al pecho, la izquierda queda hacia adentro, frente a la derecha hacia afuera. Y al exhalar, subo la izquierda y bajo la derecha. Ha sido con la mirada interna la que sube. Vuelvo a inhalar. Por las 6 puertas, recuerden visualizar los 6 chorros de luz blanca, es muy importante visualizar la luz. Ahora la derecha es la que sube, la izquierda baja y sigo a la derecha con la mirada interna. Vuelvo a inhalar por las 6 puertas, muy lento, más lento. No se aceleren, roto mis manos y exhalo. Siguiendo con la mirada interna, la mano que sube, la palma mirando hacia arriba. Vuelvo a inhalar. Y a partir de este movimiento vamos a añadir el sonido de la salud. Inhalo por las 6 puertas, lento, visualizo los 6 chorros de luz blanca. Y al exhalar, inhalen por las 6 puertas. Inhalo, visualizo los 6 chorros de luz blanca. Y al exhalar, inhalo por las 6 puertas. Estamos dirigiendo la energía con este movimiento para fortalecer el páncreas y el vaso. A nivel mental emocional, nos está ayudando a transformar la emoción de la fantasía. Ese desajuste de la conducta que nos hace creer que podemos alcanzar las metas sin recorrer los caminos. Fantasía.
Inhalo por las 6 puertas. Visualicen los 6 chorros de luz blanca y al exhalar, vuelvo a inhalar lento. A alcanzar las estrellas. Quinto movimiento del Qigong básico de la salud. Inhalo por las 6 puertas. Visualizo los 6 chorros de luz blanca. Se dirigen al tántrum inferior. Respire por las 6 puertas. Último movimiento. Regresamos a nuestra posición de Uchi. Si la hemos perdido, la recuperamos. Si no, simplemente mantenemos la posición con la respiración por las 6 puertas. Verifico que estoy respirando por las 6 puertas. Y conscientes de que hemos atrapado gran cantidad de energía, vamos a activarla frotando vigorosamente en nuestras manos. Activemos la energía, frotemos las manos y vamos a llevar las palmas de las manos a nuestros ojos. E inhalamos sonreídos. Agradecidos de tener la energía literalmente al alcance de nuestras manos. A través de los ojos, fortaleciendo esta visión y también a través de ellos nuestro cerebro. Aumentar nuestras conexiones sinápticas, que se abran nuestras entendederas. Y otra vez, activemos nuestra energía frotando las manos, vigoroso. Y ahora vamos a llevarlas a nuestros riñones. E inhalamos sonreídos. Agradecidos con este órgano maravilloso que nos filtra, nos purifica, nos limpia. Sonríanle. Sientan gratitud por tener la energía literalmente al alcance de sus manos. Otra vez, activemos la energía y ahora escojan un órgano que sientan débil o enfermo o que quieran fortalecer y lleven sus manos allí. Pónganla con gratitud, con una sonrisa. Sientan la energía que le están entregando a ese órgano.
cómo lo fortalecen, lo reparan. Y otra vez. Ahora frotemos las manos y vamos a hacernos un masaje en el cuero cabelludo, generoso, un champú de chi, masaje energético a mi cuero cabelludo, activemos esta circulación craneal, un buen masaje, bien hechicito. Masajen ahora la frente, las sienes. Recuerden que su rostro es área de reflexología. No solo están tocando su rostro, están activando puntos energéticos de otros órganos. Así que masajen bien, con generosidad. Masajen las órbitas de sus ojos, el entrecejo, la nariz y los pómulos. Masajen las órbitas de los labios y los cachetes. Bien masajeadito. La mandíbula y el mentón. Y ahora todo el pabellón auricular, cada huequito, cada cartílago, cada circunvolución, incluyendo el lóbulo de la oreja. Y a medida que van terminando, lentamente pueden ir abriendo sus ojos y recuperando la movilidad. ¡Ay, qué delicia, familia! ¿Cómo se sintieron? Si tienen algún comentario. Mientras tanto les voy recordando que ya empezamos nuestras giras por las ciudades. Estamos hoy en Cúcuta en las terapias energéticas con Reiki, consulta con los ángeles. Pronto estaremos también en Barranquilla, Río Negro, Antioquia, Cali, Neiva, Bucaramanga. Vamos a estar por muchas ciudades. La Escuela Yelva se mueve y se expande a toda Colombia y a todo el mundo. Abrazamos desde aquí a nuestros maestros que se encuentran en México, entregando todo el amor que la Escuela Yelva tiene para todos nuestros hermanos mexicanos y países vecinos. Bueno, si no hay más preguntas, no hay comentarios, entonces vamos a despedir la clase. Shin. En unión con todos los maestros del pasado, del presente y de siempre, damos las gracias y por finalizada nuestra clase de Chikun en la Escuela Yelva en la mañana de hoy. En unión con ellos, saludamos. Piano. Que tengan un hermoso y maravilloso día, que lo disfruten al máximo. Lindo día para todos, bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, bendiciones. Buenos días. Para todos, feliz día. Bendiciones para todos. Gracias.